Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este webinar de la Casa de Oración de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, escuchando la voz de Dios en medio del ruido. Nos sentimos felices, emocionados y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de estar hoy en su presencia y juntos poder compartir acerca de sus bondades y de su misericordia en este tiempo. Vamos entonces a orar para dar inicio. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia con el propósito, Señor, de invocar tu nombre, de pedirte que seas tú, Señor, en esta hora mostrándonos todo aquello, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Señor, llena nuestros corazones con tu palabra. Enséñanos, Señor, a escuchar tu voz en medio del ruido. Enséñanos, Señor, a escucharte a través del silbo apacible y delicado, mi Dios. Todo lo presentamos en tus manos, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos, que seas tú dirigiéndonos y que tu Santo Espíritu, Señor, ministre en nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, vamos ahora a deleitarnos y gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es un anhelo tan profundo que quiero encontrarme en tu presencia. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es un anhelo tan profundo que quiero encontrarme en tu presencia. Es un anhelo, es un deseo que arde dentro de mi ser y que me atrae a tu presencia. Enciendes mi corazón como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un anhelo tan profundo que quiero encontrarme en tu presencia. Es un anhelo, es un deseo que arde dentro de mi ser y que me atrae a tu presencia y enciendes mi corazón. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma
Dios es bueno, mis hermanos, y grande es su misericordia. Seguimos deleitándonos y gozándonos en su presencia. Ahora vamos a compartir la palabra de nuestro Señor. Cuando leemos las Escrituras, nos encontramos con que definitivamente el desierto es el escenario predilecto de nuestro Señor para formar el carácter de sus hijos. A este tiempo de pandemia le hemos llamado un tiempo en el desierto, que si bien es cierto representa un lugar de prueba y un lugar de aflicción, pues al mismo tiempo es un lugar de encuentro con Dios. Un lugar en el que el Señor se está revelando en nuestras vidas y nos está mostrando las riquezas espirituales de su reino. No en vano, los grandes hombres de fe fueron formados allí, y a pesar de todo lo que les tocó vivir, nada fácil, fue forjado su carácter en aflicción. Pero al mismo tiempo recibieron bendición, como fue el caso de Abraham. Aprendieron el perdón, como José. Moisés, la mansedumbre, la protección y el resguardo de Dios, en el caso de David, porque allí huía de sus enemigos cuando le perseguían. Y nuestro Señor, cuyo corazón se preparó en el desierto para enfrentar el más grande de los desafíos, la cruz. Es Él quien nos da el mayor ejemplo de humildad, de mansedumbre, de dominio propio, de obediencia y de relación y comunión con el Padre durante su estadía en el desierto. En esta escuela de aflicción, mis hermanos, el Señor está probando nuestra fe. Está formando nuestro carácter, exponiendo lo que hay en nuestro corazón a través del quebrantamiento. Y sin duda alguna, Él desea transformarnos y santificarnos. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Es necesario pedirle al Señor que nos muestre la riqueza espiritual del desierto. Un tiempo de muchos cambios, cambios a nivel físico, a nivel espiritual, cambios que en su gran mayoría representan más distracción, más ruido, cambios incluso en la forma en la que Dios quiere comunicarse con nosotros en medio de tanto alboroto. Pero aquí cabe destacar algo, mis hermanos, muy importante, y quiero hacer un paréntesis, y es que aun y cuando todo a nuestro alrededor cambie, nuestro Dios no cambia. Él permanece fiel. Su palabra y sus promesas, mis hermanos, para nosotros son eternas. Amén. ¿Y a dónde quiero llegar yo con todo esto? Cuán difícil y cuán cuesta arriba se ha hecho escuchar la voz de Dios cuando estamos siendo afligidos, rodeados de tanto ruido. Un ruido que genera el mundo, el enemigo y nosotros mismos, y que nos impide escuchar la voz de Dios. Un ruido que produce incluso adormecimiento espiritual. Esto quiere decir que dejamos de alimentar nuestro espíritu y por ende este comienza a debilitarse. Y la llama del Espíritu, la llama de la presencia del Señor en nuestros corazones empieza a apagarse. Esto, mis hermanos, es muy delicado y necesitamos estar apercibidos y alerta en este tiempo, porque de no tratarlo podemos quedar postrados en el desierto. Puede que estés experimentando un tiempo en el que se te ha hecho difícil orar. Y cuando digo orar, no me refiero solamente a hablar con Dios, porque no se trata de ir a un lugar físico y hablar y hablar. Se trata de tener ese encuentro con Él, de poder callar las voces que hay en tu mente y poder escuchar la dulce y tierna voz de Dios. Me refiero a encontrarte con tu Dios y con ese mundo que transforma nuestro mundo. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 11 al 13. Él le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová.
pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Para entender un poco lo que aquí sucede, es necesario que recordemos un acontecimiento en el que Dios, de una forma determinante, muestra su poder. Gobernaban en aquel momento en Israel el rey Acab y Jezabel, su esposa. Ella era una mujer ambiciosa e idólatra, y por la influencia que tenía sobre el rey, hizo que el pueblo se desviara, los llevó a adorar a Baal y los apartó de Dios. Y Elías, un hombre lleno de valentía y pasión por Dios, los confrontó y los advirtió y les dijo lo que les esperaba si continuaban con sus prácticas paganas. El corazón de Elías sangraba al ver cómo el pueblo de Israel era engañado y Jehová Dios deshonrado. Por esa razón, no solo se atrevió a confrontarlos y advertirles, sino que también los desafió. Y en un encuentro con Acab, le dijo que reuniera en el monte Carmelo al pueblo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comían en la mesa de Jezabel, que escogieran un buey y lo entregaran en sacrificio, sin colocar fuego, porque tanto ellos como él le pedirían a su Dios que hiciera descender fuego del cielo para consumir el holocausto. Fue así como invocaban ellos a sus dioses. Y Elías se burlaba porque no recibían respuesta alguna. Pero pidió Elías a Acab que los congregara a todos cerca del lugar de sacrificio e invocó el nombre de Jehová. Y dice la palabra: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y en ese lugar los degolló. Por supuesto, esto desató la ira de Jezabel y manda matar a Elías. Por esa razón, Elías huye al desierto a escapar de Jezabel. Elías estaba tan decaído y tan triste que le pidió al Señor que le quitara la vida. Él esperaba un cambio de actitud ante tal manifestación del poder de Dios en medio del pueblo. Y es así, mis hermanos, cuando él huye al desierto, que comienzan a darse una serie de acontecimientos durante su permanencia en ese lugar, que evidencian el poder, el amor, el sustento y el resguardo de Dios para Elías. Luego de caminar durante 40 días y 40 noches, llegó al monte Horeb, y es allí donde se refugia en una cueva. Y dice la palabra en Primera de Reyes 19, versículo 13, que Dios le habló y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le manifiesta al Señor lo mal que se sentía porque no había arrepentimiento en medio del pueblo. Y es cuando el Señor se pone delante de él y le dice: sal. Y dice la palabra: he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Luego dice que tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Esta fue la forma que escogió el Señor para manifestarse a Elías a través de un silbo apacible y delicado. Elías tenía su corazón lleno de preocupación, lleno de incertidumbre, de miedo, de indignación. Elías amaba y creía firmemente en el poder de Dios.
y esperaba de pronto en ese momento de angustia escuchar la voz de Dios a través de algo extraordinario, así como normalmente el Señor lo hacía a través de la lluvia o a través del fuego. Sin embargo, no fue así que Dios decidió mostrarse en ese momento a Elías. Seguramente él esperaba una manifestación estruendosa de parte de Dios. Así como nosotros en ocasiones esperamos que Dios nos hable y se manifieste a nuestras vidas a través de algo sobrenatural. Y no es que no pueda hacerlo, claro que sí, Él es Dios y hace como quiere, cuando quiere y con quien Él quiere. Pero en esta ocasión y en este tiempo es posible que Dios quiera manifestarse a tu vida de la misma forma que lo hizo con Elías, a través de un silbo apacible y delicado. Y que podamos escucharle así en el susurro, en el silencio. Pero hay tanto ruido a nuestro alrededor y es tan fuerte y nos tiene tan atormentados y ocupados que no podemos oírlo. ¿Será que estamos tan enfocados en los momentos que generan ruido y distracción que no logramos escuchar la voz de Dios? ¿Será que estamos realmente prestando atención a la voz de Dios? ¿Y es escuchar la voz de Dios nuestra prioridad? Deuteronomio capítulo 8, verso 3 dice: y te afligió, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mis hermanos, su palabra trae vida y vida en abundancia. Necesitamos escuchar la voz de Dios y podemos notar la forma en la que Dios se reveló a Elías y cómo hizo que en ese momento específico de su vida Elías no viera algo, pero sí sintiera en su corazón el susurro de la voz de Dios. En el silencio, Dios quiso ser hallado por Elías, no mirando una situación extraordinaria a su alrededor y tampoco un hecho que generara algún estruendo o un ruido. El Señor quiere ser escuchado en lo íntimo. Nuestro Dios es un Dios de relación. Callando y aquietando nuestra alma. Así quiere trabajar el Señor en este tiempo en nuestras vidas, así como lo hizo con Elías, para que podamos discernir el sonido de su voz. Y les parecerá extraño, pero Dios quiere hablarnos a través del silencio. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Una quietud que se traduce en una relación, en comunión con Dios. Él silenció el trueno, silenció el fuego, el terremoto, lo silenció todo alrededor de Elías para que éste lograra escucharlo y decirle: vuelve y haz lo que te he encomendado. Esa palabra de Dios dada a Elías en ese momento estaba llena de poder y activó en ese tiempo la fe de Elías. Y Él hoy nos encomienda una tarea, mis hermanos, a cada uno de nosotros. Y para eso es necesario que nuestra fe sea activada, porque Él nos prepara y Él nos capacita. Su palabra se hace vida y trae revelación. Y sus revelaciones nos afirman, nos establecen y nos fortalecen para este tiempo y para el tiempo que se aproxima, con el fin de que podamos permanecer firmes, siendo guiados y dirigidos por el susurro de su voz. Y también poder ser pan para otros que en este momento se encuentran desanimados y lo necesitan. Vendrán tiempos difíciles y solamente aquellos que escuchen la voz de Dios podrán mantenerse bajo su guía y dirección. Y esto es algo maravilloso, porque no se trata de aquellos que quieren o de aquellos que corren, se trata de quienes Él tiene misericordia. Y yo creo que nuestro Dios nos ha demostrado de una manera impresionante la misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Cantares
capítulo 1, verso 5 dice: Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nunca olvidemos, mis hermanos, que es Él quien nos atrae. Es Él quien nos amó primero y quien anhela que escuchemos su dulce y tierna voz. Él nos anima en este tiempo a estar a solas en su presencia, en las cámaras de amor. Una vez cerradas las puertas de nuestra habitación, allí lo encontraremos. ¿Y qué quiere decir cerradas las puertas de nuestra habitación? Porque esto va más allá de lo físico. Se trata de silenciar el ruido que hay a nuestro alrededor. Él nos está llamando a una relación, nos está llamando a comunión. Y esto hará que seamos testigos de milagros. Y no solamente me refiero a milagros en lo externo, me refiero a esos milagros que se dan en nuestro interior, a esos milagros de transformación, de conversión, de arrepentimiento, de humillación, de perdón, de salvación. Milagros que se manifiestan a través del fruto que es producto de un encuentro y una relación con Dios. Dios amaba a Elías y decidió restaurarlo. Confortó su alma y lo guió por sendas de justicia. Cuando quiso que Elías lo escuchara, lo atrajo a su presencia con ternura, con lazos de amor, en un momento de abatimiento. A veces no entendemos a qué se debe nuestro abatimiento o nuestra aflicción y estamos siempre apesadumbrados y no es evidente el gozo de su salvación, característica de todos los hijos de Dios y que debe ser manifestada a través de la fe. Si esto nos ocurre, es necesario pedirle al Señor que nos revele la causa, porque pueden ser razones físicas, de pronto una enfermedad o algo que con tan solo establecer una disciplina adecuada nuestro cuerpo puede comenzar a responder y ser fortalecido. También podría ser una situación difícil de dolor, de pérdida, que llevará su tiempo para ser sanada, pero que si Él está con nosotros, aun y cuando duele, nuestra esperanza y nuestra confianza está en Él, y el luto o el dolor será llevadero y temporal, porque Él nos consuela y nos fortalece. O podría quizá deberse a algo mucho más grave, como el pecado, como una mente rebelde o desobediente. Es normal que sintamos aflicción en nuestra carne. ¿Y saben qué? Es bueno, porque eso demuestra que está sometida y crucificada. Pero esto no debe desenfocarnos. Dios está con nosotros en toda situación. Dios alimentó a Elías y lo reconfortó. Y no solo su cuerpo, sino también su alma. Y Elías estuvo dispuesto a dar el paso de fe y fue a su encuentro. Allí, cuando Dios le habló, Elías le correspondió. Y dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No hay duda de que la tristeza que sentía Elías era santa, porque vemos algo impresionante en su actitud. Y su respuesta al escuchar la voz de Dios fue cubrir su rostro. Elías sintió vergüenza y se humilló. Vergüenza por haber hecho algo que no era del agrado de Dios. Quiso morir. Esto lo llevó al arrepentimiento, a cambiar de actitud. Y si esto no ocurre en nosotros, mis hermanos, que la vergüenza nos lleve a humillarnos, es porque nuestro corazón está lleno de ego, de soberbia y de altivez. Elías reconoció la soberanía, el poder y la autoridad de nuestro Dios, además de su santidad. Su respuesta ante la solicitud de Dios fue obedecer a ciegas. Y para que esto suceda, no necesitamos de la ayuda de nadie. Depende solamente de nosotros corresponderle al Señor y salir a su encuentro cuando somos atraídos por Él. Todo esto fortaleció a Elías
y todo esto le permitió seguir adelante con la labor que Dios le había encomendado. El silencio y el susurro ganó el corazón de Elías. Y hoy el Señor se está manifestando con ternura, con amor, bondad, misericordia, consuelo. Aún la disciplina de Dios muestra su amor para con nosotros. Él quiere llamar nuestra atención, quiere conquistar nuestro corazón y que se produzca en nosotros ese quebrantamiento genuino que nos hace ser transformados y nos lleva a necesitar cada vez más su presencia y escuchar su voz. Es necesario que estemos tranquilos, que estemos serenos. Dios sometió a Elías a una quietud para poder escucharle. Y es así como el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Y cuando eso sucede, nosotros no podemos resistirnos ante su amor y su manifestación de bondad. Nuestro corazón se derrite y es capaz de escuchar el susurro de nuestro Dios. Él quiere que se lleve a cabo ese contacto con su corazón. Quiere que nuestra alma esté totalmente sometida a Él y que reconozcamos en todo tiempo su soberanía. ¿Saben? Elías pensó que todo lo que había sucedido en el Carmelo había sido en vano y que el pueblo en su totalidad estaba perdido. Por supuesto, esto generó muchísima aflicción en Elías, pero de algo debemos estar seguros, y lo dice la Escritura en Isaías 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Elías no sabía que el Señor había hablado y había trabajado en el corazón de 7,000 hombres que no habían doblado rodilla ante Baal. Dios trató con ellos y bendijo el testimonio de Elías. En la debilidad de Elías, Dios manifestó su poder. Él obra en medio de la debilidad y no es con ejército y no es con fuerza, es con su Espíritu. Su Espíritu Santo está trabajando en lo íntimo, en lo secreto, en el susurro, en el silbo apacible, en el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios nos ha dado la capacidad de poder escucharlo. Juan 10, versículos 27 y 28 dicen: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La tierna misericordia de Dios está manifestándose a nuestras vidas hoy, a través de su silbo apacible. Él no quiere que de manera precipitada nos sumerjamos en el ruido. Vamos a su presencia, así como lo hizo Elías, cubriendo su rostro, reconociendo su santidad, su soberanía, poder y majestad, humillados delante de Él, entregándole nuestro corazón y pidiéndole que sople a través del silbo apacible su aliento de vida sobre nosotros. ¿Saben? Escuchar la voz de Dios en este tiempo no solamente involucra nuestros oídos, nuestro corazón, un corazón nuevo, ha sido preparado para escuchar en el silencio la voz de Dios. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones y por ende Él habla en la quietud de nuestra alma. Nuestro Dios es un Dios de relación, es un Dios de comunión. Y ya para concluir, aunque a nuestro alrededor todo parezca derrumbarse, todo sea inestable, aunque el caos nos rodee y el ruido nos aturda, no debemos temer ni desesperarnos. Corramos a su encuentro. En adoración, con cánticos, es tiempo de poner por obra todo aquello que en lo secreto y por gracia el Señor nos ha dado. La venida de nuestro Señor está a la puerta y dice la palabra: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Así lo dice el Señor. Sofonías 1, verso 7 dice:
Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Amado Rey, bendito Señor, solo gracias. Gracias, mi Dios, porque tú silencias el ruido y calmas la tormenta que hay a nuestro alrededor. Gracias, mi Dios, porque nos has dado la capacidad de escucharte en el silbo apacible, para poder ser guiados y dirigidos por tu presencia. Mi Señor, despiértanos. Despierta nuestro corazón en este tiempo y muéstranos, Señor, las riquezas espirituales del desierto. Permítenos, Señor, ir a tu encuentro. Te amamos, mi Dios, y te agradecemos por tanta misericordia y bondad. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos ahora a escuchar el testimonio de dos hermanas que forman parte del staff de la Casa de Oración y nos van a hablar un poco acerca de sus experiencias en cuanto a cómo han podido escuchar la voz de Dios en el silbo apacible durante todo este tiempo a pesar del ruido. Y recordemos siempre, hermanos y amigos, que aunque todo cambie a nuestro alrededor, nuestro Dios permanece fiel. Él nos amó primero, con un amor eterno, y Él desea que corramos a su presencia para escuchar su voz en el silbo apacible y delicado. Bendita gracia y misericordia de Dios. Dios les bendiga. Primera de Reyes 19:12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no se encontraba en el fuego, y tras el fuego el silbo apacible y delicado. Bendiciones. Es un honor y privilegio estar aquí este día y hablarles de cómo en estos tiempos difíciles y momentos de prueba Dios me ha permitido acercarme a su presencia y escuchar su voz a través del silbo apacible y delicado que nos lleva al lugar de encuentro, donde vamos a hallar paz y descanso, calmar nuestra ansiedad y quedarnos quietos. Hemos pasado por situaciones en nuestra vida personal, devocional y eclesial, si se quiere, inesperadas. También hemos atravesado momentos dolorosos y difíciles. Se han provocado un cambio en nuestra manera de buscar y encontrar a Dios desde nuestra perspectiva humana. En ocasiones quisiéramos ver a obrar a Dios de manera sobrenatural en nuestras vidas, como en algunas oportunidades lo hemos hecho. Sin embargo, no siempre sucede así. Hubo momentos en que, tal como Elías, me sentaba, pensaba y venían cosas que me inquietaban y traían miedo y desaliento a mi vida. Quería salir de esa situación en la que encontraba, como buscar la salida en mis fuerzas y yo hallarla. Y pensaba en la palabra del Señor cuando me dice: no tengas miedo de las malas noticias, pero estas llegaban. Venían pensamientos, personas a mi alrededor que no creen y no buscan al Señor en el lugar correcto, que querían perturbar mi relación con Dios. Pero sentía y veía cómo Dios se encargaba de arreglar la atmósfera y llevarme al lugar de encuentro. Y ahí se encargaba de mostrarme ese silbo apacible que aquietaba mi alma y me llevaba a traer paz y quietud a mi corazón. Pareciera que olvidamos que nuestras vidas están escondidas en Él cuando nos encontramos amenazados por las circunstancias que atravesamos. Nos olvidamos en quién está nuestra confianza y nuestra salvación y nuestra vida verdadera. Dios sigue siendo Dios y tiene el control de todas las cosas. No vamos a encontrar a Dios en la maldad de los hombres ni en las situaciones adversas que podamos atravesar. Dios se encarga de mostrarnos y llevarnos a ese lugar de encuentro y a esa relación personal con Él. Tenemos que anular y propiciar momentos con el Señor para echar toda nuestra ansiedad en Él, porque nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Solo en Él podemos hallar paz y quietud.
Esto solo lo lograremos pasando tiempo a solas con Él en su presencia y confiando plenamente en lo que Él hará. Viviendo un día a la vez, porque cada día traerá su propio mal. Tenemos la necesidad de ir al lugar de encuentro, porque solo así hallaremos algo que dar a otros. Nuestro espíritu anhela verle y escuchar su voz, un sonido delicado y esa palabra y esa respuesta divina. Cuando nos habla, cuando nos instruye, cuando nos enseña y nos encamina. También vemos respuesta a nuestra petición, oración, ruego y también respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué quieres que haga, Señor? A mí me dice, sigue, no te detengas, avanza porque hay algo más por hacer. Él está en cada paso de fe que damos. Él es el que nos sostiene y el que trae quietud y alumbra nuestro camino. Quiero animarles a poner su mirada en Jesús, poner sus ojos en Él, porque solo en Él encontramos paz y solo en Él vamos a hallar esa quietud y solo en Él vamos a mantenernos en el tiempo. Gracias, mis hermanos. Los saludo, los bendigo, su hermana que les ama. Bendiciones y la paz del Señor abunde en sus corazones. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Oír la voz de Dios en medio de tanto ruido, sufrimientos, distracciones y situaciones de toda índole se ha convertido en un verdadero reto y me ha obligado a poner por obra todo el conocimiento de la palabra de Dios que por gracia he recibido. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Como dice el Salmo 46:10, aprender a no moverme según la corriente de este mundo no ha sido fácil, pero descubrí que lo único que debo hacer en medio de la estampida que me envuelve es procurar estar quieta e ir a su presencia, y allí me quedo en mi metamorfosis emocional hasta que Él me llena de su paz. Hemos sido zarandeados por la pandemia y todo lo que ésta trajo consigo, pero puedo ver a Jesús intercediendo por nosotros, como lo cita la Escritura en Lucas 22:32, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús, nuestro amado, sabe lo que significa para cada uno de nosotros todo lo que hemos vivido. Y como siempre nos anima y nos dice que no nos quedaremos allí. Él espera que seamos útiles en sus fuerzas por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Bendito nuestro Dios, por su fe depositada en nosotros y su palabra que nos anima y fortalece. Uno de los muchos atributos que me enamoran de Jesús es su sinceridad y acompañamiento en todo momento. En Juan 16:33 nos deja bien claro que tendremos aflicciones en este mundo. No solo nos advierte, sino que nos habla para que tengamos paz en Él y confiemos, porque Él ha vencido el mundo. Aleluya. Es necesario y vital en este tiempo evaluar si lo que sabemos de Dios es lo que demostramos a los demás. Hechos 16:25 nos dice, orando y cantando himnos a Dios, y todos los que estaban allí los oían. Vemos la actitud de Pablo y Silas después de padecer y recibir azotes mientras estaban presos. No puedo evitar sentir vergüenza ante esa palabra y delante de Dios, porque cuántas veces, por muchísimo menos que eso, lo que mi corazón evidenció fue todo lo contrario. Perdóname, Señor. Estoy segura que por amor, Dios ha permitido este fuego que me prueba, para que la aparente piedad se vuelva una realidad en mí y una fe genuina me sostenga, para que no me tropiece u ofenda con tanta facilidad. Definitivamente he aprendido a amar y agradecer la disciplina y severidad de Dios, porque ellas han revelado su amor y cuánto falta aún por aprender. Porque como espiritual debo acomodar todo lo espiritual y no permitir que lo físico y natural me haga olvidar mi condición espiritual. Dios desea revelar toda su sobrenaturalidad en esos momentos.
Ahora comprendo que si permito que las situaciones difíciles y reales de este peregrinaje ocupen toda mi atención y sean más fuertes que mi identidad espiritual, hacer la voluntad de Dios se hace más difícil. Puedo agradecer y glorificar a Dios por su fidelidad, misericordia, amor y poder que me han obligado a no dejarlo todo. En los momentos más difíciles y duros no me dejó rendirme. Me constriñó a llegar a su palabra, a tener tiempo de oración en intimidad. Meditaba en mi corazón: si he de morir, entonces lo haré en tu presencia, haciendo tu voluntad, y sin importar lo que mi cuerpo, mente, corazón o situación me griten. Aunque en ocasiones no tenía fuerzas, Él me traía al lugar de encuentro y siempre, 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 esa fue la mejor decisión y será estar en su presencia. Mis amados hermanos y amigos, la palabra de Dios nos da la herramienta para no perecer y nos revela a Jesús, autor y consumador de la fe. Como viendo al invisible, continuemos hasta el día glorioso de su regreso. No hay otra forma. No permitamos que nosotros mismos seamos nuestro tropiezo. Por algo Pablo advirtió a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Y haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Primera de Timoteo 4:16. Les extraño mucho, Dios sabe cuánto. Como dice el apóstol: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y pido a Dios que esta leve tribulación momentánea produzca en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los amo en el amor de Cristo. Gracia y paz nos sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. A Él sea la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén, Maranata. Mis hermanos, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora tendremos 10 minutos de receso y volveremos para disfrutar lo que Dios ha preparado para hoy, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra.
Saludos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a este primer taller, escuchando la voz de Dios en medio del ruido. Y damos gracias al Señor también por cada una de las personas que ha podido conectarse. Y damos gracias al Señor porque nos permite seguir creciendo en el conocimiento de su palabra por medio de esta plataforma. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que tome el control de toda esta actividad y que el Señor nos hable en el día de hoy. Amén. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias porque tenemos el privilegio de entrar a tu presencia con alabanzas, con cánticos, porque tú eres Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Queremos bendecirte, Señor. Queremos deleitarnos en tu presencia. Te pedimos que nos hables en el día de hoy. Háblanos. Queremos escuchar tu voz y queremos aprender a escucharte aún en medio del ruido. ¿Qué tienes para nosotros en el día de hoy, Señor? Queremos escucharlo. No queremos escuchar argumentos humanos, ideas personales. Queremos escucharte a ti. Queremos escuchar directamente la voz del Maestro. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 12, en donde dice así: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amén. De este verso que acabamos de leer podemos sacar muchos mensajes interesantes, pero en este caso solo voy a resaltar dos detalles que me llevaron a reflexionar sobre el tema del ruido que posiblemente no nos permite escuchar bien la voz de Dios. Podemos ver cómo el profeta Elías observa y escucha varios fenómenos naturales que por momentos le hacen pensar que la presencia de Dios está en ese lugar. Pero después de haber pasado un tiempo, reconoció que Dios realmente estaba manifestándose en un silbo apacible y delicado. Muchas veces esto nos puede ocurrir a nosotros y podemos pensar de la misma forma, y muchas veces el ruido de nuestro interior no nos permite escuchar bien la voz de Dios. El objetivo de este taller es que podamos aprender a escuchar la voz de Dios en medio del ruido cada vez más y mejor, sea cual sea la circunstancia en la que nos encontremos. Aún así, es importante que descubramos de dónde proviene el ruido. Amén. Ahora vamos con el primer punto de este taller, que tiene que ver con el ruido externo. A menudo podemos estar en una situación apremiante como la del profeta Elías, donde podemos experimentar mucho ruido. A este podemos compararlo inclusive con aquellas dificultades que experimentamos a diario y que terminan arropándonos, adueñándose de nuestro tiempo, de nuestra concentración y muchas veces hasta de nuestra fe. ¿Qué tratas de decir con esto, César? ¿Es posible que mis problemas no me dejen escuchar la voz de Dios? Sí, es totalmente posible, hermanos. Pero esto ocurre cuando nos desenfocamos. Esto puede ser a causa de tener una vida de oración deficiente, porque quizás solo oramos cuando algo malo está pasando y no porque tengamos una disciplina de oración. También puede ser simplemente porque abandonamos nuestra vida de oración por completo. Y este sería el peor de los casos. Personalmente, hermanos, creo que a todos nos ha pasado esto en alguna ocasión. Hay momentos difíciles en los que no podemos escuchar la voz de Dios. Y es justo en ese apremio cuando más queremos escuchar una respuesta de parte de Él. Más resulta que Dios habla según sus formas, según su voluntad y en su tiempo, hermanos. Entonces, sería bueno que meditemos sobre esto y nos preguntemos qué es lo que está ocurriendo en nosotros que interfiere en nuestra comunicación con Dios al punto de que no podemos escucharles.
No se trata de que Dios no habla. Se trata de que nosotros no sabemos escuchar. Amén. En conclusión, nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto implica entender en qué forma va a hablarnos el Señor. Así como le ocurrió al profeta Elías, que pudo reconocerlo en un silbo apacible y delicado. Ahora vamos con el segundo punto, que tiene que ver con el ruido interior. Aquí no les voy a hablar de nuestro pecado oculto, ese que muchas veces llevamos en nuestro interior, aunque esta podría ser una razón por la cual no podamos escuchar la voz de Dios. Ahora, ese ruido puede estar relacionado con nuestros deseos personales. Para esta parte quisiera hacerte unas preguntas de reflexión. Cuando oras, ¿en torno a quién salen las oraciones de tu boca? ¿Cuál es la motivación principal de tus oraciones? Sabemos que existen distintas formas de orar, ¿correcto? Está la oración intercesora, están las oraciones para pedir ayuda, socorro, provisión, respaldo, sanidad, oraciones para dar gracias, oraciones de alabanza y adoración. Estas dos últimas son totalmente válidas y de las más importantes, las cuales yo llamo la oración devocional. Ahora, la oración devocional es un tipo de oración que considero que todos deberíamos practicar y perfeccionar lo más posible. Es aquella en donde no solo apartamos un tiempo y un lugar, sino que el enfoque principal de este tiempo de oración no se basa en nosotros, en un tercero o en nuestras circunstancias. El único enfoque de este tiempo de oración es simplemente permanecer en la presencia de Dios, sin pedir cosa alguna, y verdaderamente estar satisfechos con el hecho de permanecer en la presencia del Señor. Amén. Aquí no buscamos una respuesta, sino simplemente deleitarnos en su presencia. Amén. Cuando hago referencia a nuestro interior, es porque muchas veces ese ruido o turbulencia no proviene de afuera, sino de nosotros mismos. Tenemos una vida disciplinada de oración, una intención genuina al orar, y ciertamente Dios está hablándonos todo el tiempo. Pero como nuestra voz interior no para de hablar nunca, entonces no podemos prestar atención a su voz y escucharle. ¿Alguna vez has estado en una conversación y mientras hablas, la otra persona te interrumpe tanto que no puede escuchar lo que tú quieres comunicarle? Tú sigues intentándolo, pero la persona no deja de hablar y no escucha lo que tú le estás diciendo. Este tipo de ejemplo ilustra esa voz interior que no nos deja escuchar al Señor. Ya no se trata de lo externo, sino de lo interno. Esa voz puede originarse en nuestros deseos personales. Y aunque nos esforzamos en permanecer, esto no nos permite escuchar y, es decir, esa voz se vuelve una interferencia. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿En qué te estás empeñando? Gloria al Señor por su Espíritu Santo, que intercede por nosotros con dichos indecibles, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Si no fuese por esto, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Otro detalle que quiero mencionar con respecto a la oración tiene que ver con esa primera pregunta de reflexión que mencioné en torno a quién hacemos nuestras oraciones. La razón de esta pregunta es porque pareciera que se nos olvidara que el enfoque, el motivo y la razón principal de la oración es Dios, porque todo es de Él y para Él. Nos atrevemos a secuestrar los tiempos de oración
como si la oración es solo para nosotros buscar beneficios personales, y esto no es así. Una cosa es tener sentido de pertenencia con respecto, cuando se trata de valorar la oración, valorar el deleite de estar en la presencia de Dios, y otra cosa es creer que nosotros somos el centro de la oración. Cuando nosotros oramos y estamos delante de la presencia de Dios, nos beneficiamos porque el estar delante de la presencia de Dios ya es un deleite. Cuando Dios se deleita en nosotros, no es porque Él se sienta obligado o amenazado, sino porque simplemente le plació. Él fue, hermanos, quien creó la oración para que nosotros nos relacionáramos con Él. Pero cuando nosotros, por alguna razón, llegamos delante de Dios con un montón de oraciones que quizás son más exigencias, como si Él fuese nuestro secretario personal o privado, esto nos quita la oportunidad de escucharle. Dios fue quien creó la oración para que nosotros nos comunicáramos con Él, porque Él es el centro de todo. Por eso Dios considera la oración íntima como la más importante. Quizás Dios nos ha encerrado y nos ha separado todo este tiempo para que nos demos cuenta de eso que la Biblia llama el primer amor. Ese donde no pensamos en nosotros mismos, sino que nuestro único deleite en esta vida está en el permanecer en su presencia, y nuestros intereses personales se vuelven algo insignificante delante de Él, hermanos. Orar es también prestar atención. Cuando lo hacemos, podemos escuchar su voz. Es por eso que personalmente creo que debemos aprender a callar en su presencia. Amén. En conclusión, hermanos, y ya finalizando, sabiendo que nos vamos a encontrar con mucho ruido externo y mucho ruido interno, debemos aprender que Dios nos habla en muchas formas. No siempre será de la forma que nosotros acostumbramos. Él también se manifiesta por medio de un silbo apacible y delicado. Debemos aprender a prestar atención. Es necesario aprender a callar, porque orar también es prestar atención para así poder escuchar su voz. Y para finalizar, creo que es importante resaltar que Dios es el soberano de toda la creación. Él no se mueve conforme a nuestros deseos, ni va detrás de nuestros sueños. Esto último lo digo porque muchas veces andamos de esta forma pensando que Dios va a cumplir todos nuestros deseos, y no funciona así. La razón es que nosotros somos los que le seguimos a Él y no Él a nosotros. Amén. Bueno, hermanos, este era el taller que quería compartirles en el día de hoy. Espero que sea de edificación para cada uno de nosotros. Espero que podamos, con estas herramientas, con esto que acabamos de aprender en el día de hoy, podamos crecer en el conocimiento del Señor, que podamos ser edificados y que cada vez podamos escuchar su voz más y mejor. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Te damos las gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has entregado un tesoro, Señor, y queremos valorarlo. Te pedimos, Señor, que esas palabras, Señor, que tu palabra se haga viva en nuestro corazón. Enséñanos, Señor. Enséñanos a prestar atención, enséñanos a callar, enséñanos a no desenfocarnos, Señor, y a permanecer en ti, en tus palabras, todos los días de nuestra vida, para que así podamos escuchar tu voz cada vez más y mejor.
necesitamos tu guía, necesitamos tu dirección en todo tiempo. Sin tu voz, Señor, estamos perdidos. Por eso necesitamos escuchar. Gracias por tu palabra y te damos las gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Hola, Dios te bendiga. Gracias por llegar hasta esta sección del webinar. En esta parte estaremos dando unos ejemplos prácticos aplicables a nuestros tiempos de oración, sea personales o grupales. Cuando estamos pasando por un periodo de mucha carga o mucha distracción. En mi experiencia puedo contarte que a veces el orar se hace una tarea titánica si mi mente no para de pensar o divagar. Puede ser que hayas experimentado eso también. Tal vez te has encontrado con que estás en la presencia del Señor, haciendo tu mejor esfuerzo, pero no salen las palabras. De pronto no sabes cómo orar ese versículo o la petición del día te parece difícil porque no entiendes el tema o no conoces el pasaje. O de pronto puedes pensar que Dios no querrá escuchar una oración con poco entendimiento como la que puedes estar haciendo en ese tiempo de oración. Me ha pasado al igual que a ti. Pero ¿sabes qué? Hay formas de lograr que nuestra concentración y nuestra atención se centre en el Señor y en su presencia en ese momento. Una de las cosas que más me gusta hacer en estos casos es dar gracias. Y aunque pueda sonarte simple, realmente funciona. La razón de esto es que la acción de gracias es un mecanismo eficaz y eficiente para que nuestra alma y corazón dejen de enfocarse en nuestro propio punto de vista y se centren en las evidencias de la bondad y la fidelidad de Dios. Comenzamos a dejar la queja o el problema a un lado y buscamos callar las voces por medio de recordar y reconocer la obra de Dios en determinado tema. Comenzamos a decirle a nuestra mente y corazón: basta de pensar en otra cosa, es tiempo de bendecir a Dios. Ven y recordemos lo que Él ha hecho. El Salmo 103, versículo 1 al 2, dice lo siguiente: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Creo que esta es la razón por la cual Dios nos anima también en el Salmo 100 a entrar por sus puertas, es decir, a su presencia, con acción de gracias. Es como si nos dijera: suelta tu carga y ven a ver lo que he hecho para llevarla por ti. Un día me encontraba en uno de mis tiempos de oración del salón de oración, pidiendo por Venezuela, que pasaba por el pico de la segunda ola de COVID que recientemente vivimos. Había muchas malas noticias, familiares, amigos, conocidos que estaban contagiados y otros en muy graves condiciones. Todos esos detalles me abrumaban humanamente hablando y me dejaban sin palabras, por irónico que parezca. Entonces dije al Señor: Señor, no tengo palabras, no sé qué decir, hay demasiadas cosas en mi mente. Acto seguido, irrumpe la voz del Espíritu Santo y me dice: cuando no sepas qué orar, simplemente da gracias. Comencé a hacer lo que el Espíritu me indicó y empecé a recordar todos los milagros, la provisión, las respuestas de oración, las mejorías, la protección, entre muchas otras cosas más, que el Señor estaba obrando entre los que conozco y de seguro entre los que no conozco también. Se aquietó mi alma al fijar mi mirada en su bondad. Gloria al Señor para siempre. Quiero animarte a que pongas esto en práctica. El Espíritu Santo puede mostrarte aquellas cosas en las cuales su bondad se ha hecho evidente. Tomemos unos segundos para practicar, ¿te parece? En este momento, allí donde estás, cierra tus ojos. Piensa en el tema que más te preocupa en este preciso momento. ¿Estás listo?
Ahora, di al Espíritu Santo, por favor, Señor, muéstrame cómo tu bondad ha sido mayor que mi circunstancia en esto que estoy pasando. ¿Ya tienes algo? Entonces abre tus labios allí donde estás. No importa si estás acompañado o estás solo. No importa si lo haces en voz alta o en voz baja. Abre tus labios y con eso que Dios te recordó, di: gracias, Señor, por hacer que esto sucediera. Pasaremos ahora a un segundo ejemplo para continuar con nuestro webinar. Dios te bendiga. La siguiente dinámica que presentaré se llama leer la palabra. Básicamente consiste en tomar un pasaje bíblico y leerlo durante o antes de empezar tu tiempo de oración, ya sea personal o congregacional. En ocasiones he escuchado dudas como cómo orar, quién inicia la oración, y pues de esta manera es como si el Señor iniciara esa conversación con nosotros a través de su palabra mientras lees el pasaje. Si es tu tiempo de oración personal, puedes escoger el pasaje de tu preferencia. Usualmente me gusta leer o escoger uno de los pasajes de los evangelios porque puedo ver a Jesús en su día a día, puedo ver cómo reacciona y afronta todas las situaciones que le están pasando, que le estuvieron pasando mientras estuvo aquí en la tierra. Esto capta mucho mi atención y hace que ese ruido que está como dentro de mí al momento de venir a orar se vaya aplacando, y aún en esto puedo ver cómo su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Esto hace que y discierne también la intención de mi corazón. Claro, esto lo hago usualmente yo, pero tú puedes escoger el pasaje que tú quieras, del libro que más te guste de la Biblia, con el que te sientas más familiarizado, de manera que te puedas sentir cómodo con lo que estás haciendo y no sientas que estás como así, leyendo simplemente porque leer y ya. También puedes ayudarte si no sabes qué orar o no tienes como un libro específico que quieras orar. Hay muchas aplicaciones que se han inventado y donde puedes programar para leer la Biblia durante todo un año. Esto te da la oportunidad de tener un pasaje bíblico todos los días y puedes practicarlo, y para que tu alma empiece a aquietarse mientras estás leyendo. Esto de verdad te funciona cuando estás empezando a tu tiempo de oración. A veces venimos súper ansiosos, súper apurados y como con una turbulencia dentro de nosotros cuando nos acercamos al Señor. Pero en el momento en que empezamos a leer su palabra, empezamos a meternos en lo que Él está diciendo, esto aquieta nuestra alma y podemos entonces escuchar este silbo apacible, que es lo que anhelamos y lo que anhela el Espíritu y anhela nuestro corazón. Incluso a veces venimos sin nada que decir, a veces venimos sin palabras y simplemente estamos tan cargados que no logramos como expresar todo lo que estamos diciendo, pero te inclinas tu corazón a leer lo que dice el pasaje, y tu corazón se captura y te quedas allí y te haces consciente de esa presencia del Señor y de que Él está contigo en ese momento y no estás solo y estás en una comunión o en una relación real. Ahora, no solo su palabra nos ayuda en nuestros tiempos de oración personal, sino también en nuestros tiempos de oración congregacional. Por ejemplo, en la casa de oración normalmente utilizamos un versículo para guiarnos en toda la oración, y a veces nos cuesta un poco como internalizar el versículo, pero puedes leer todo el pasaje de donde se extrajo ese versículo. También puedes leer el capítulo anterior a donde se encuentra ese versículo, para así tener un mejor contexto de lo que el Señor está queriendo decirnos en su palabra, de lo que estamos tratando de orar y comunicarle al Señor. Bueno, esto es básicamente lo que podemos intentar.
y trata de hacerlo lentamente, o sea, toma su palabra, toma el pasaje que escogiste y trata de leer palabra por palabra. Tómate tu tiempo, igual estás en la presencia del Señor y nadie te está apurando y Él tampoco te está apurando a que le digas algo o a que le abras tu corazón, no, simplemente tómate tu tiempo y sé consciente de que el Señor está allí contigo, de que te está escuchando y de que tú también puedes escucarle. Ahora pasaremos a un tiempo donde vamos a poder ver en la parte práctica un poco más lo que hemos estado hablando durante esta mañana. Salmo 118, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hoy nuestros corazones, Señor, te dan gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú no nos has dejado, Señor, y no lo harás. Damos gracias por tu provisión, damos gracias por tu cuidado, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, y vas a seguir haciendo en nuestros corazones, Señor. Hoy nuestros labios, nuestros corazones, en ellos brota gratitud, Señor, porque tú nos has salvado, Señor, porque tú nos has limpiado, Señor, porque tú nos has santificado. Gracias, Señor, por esa paciencia y ese amor, Señor, que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate en este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Porque para siempre su misericordia, te alabamos, Señor. Oh, oh, porque para siempre su misericordia, te alabamos, Señor. Para siempre es tu misericordia, Señor.
guiar a tu voluntad, Señor, a tu verdad. Aleluya. Toda nuestra confianza está puesta en ti. Toda nuestra confianza la ponemos en ti. Toda nuestra confianza, Señor, está puesta en ti. Oh, gracias, Jesús. Toda nuestra confianza Eres digno de confianza. en ti, Señor. Toda nuestra confianza está Hoy puesta no vamos en al ti. hombre, vamos a ti, Toda Jesús. nuestra confianza la ponemos Porque en mejor es confiar en ti, Toda Señor, nuestra confianza que confiar en el hombre. está puesta en ti. Toda nuestra confianza la ponemos en ti, Señor Jesús. Oh, gracias. Oh, gracias. Ahí donde estás, levanta tu voz y dale gracias. Oh, gracias. Porque Él ha sido bueno. Oh, gracias. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Oh, sí. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Que confiar en príncipes. Toda nuestra confianza la ponemos en ti. Toda nuestra confianza la ponemos en ti. Mi fortaleza y mi cántico eres tú, Señor. Mi fortaleza y mi cántico es para ti, Señor. Porque tú has sido nuestra salvación. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre los dos. Está hoy junto a mí, uno más entrelazado, que puede el mar abrir.
por siempre será. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Hay uno más entre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Te alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Te alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Te alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Te alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Damos gracias al Señor por su palabra. Me temo decirles que hemos llegado al final de este webinar. Recordemos cada una de las cosas que el Señor nos ha ministrado a través de cada uno de los hermanos, a través de la palabra, a través de los testimonios. Y también recordemos que hay maneras en que el Espíritu Santo nos guía a ser conscientes de esa conexión con Él, a ser conscientes de nuestra relación con Él y nos ayuda a profundizar en ella. No cabe duda que a todos nos ha afectado de manera diferente toda esta pandemia. Han habido muchos cambios, hemos tenido experiencias que no podríamos explicar realmente, pero como nos dice su palabra y como nos compartía Tania en la prédica, que Dios es el mismo, hoy, mañana y siempre. Aunque todo esto esté sucediendo, aunque todo a nuestro alrededor se esté moviendo, o más bien parezca que estamos estancados, Dios sigue siendo el mismo. Él está en el mismo lugar. Él está dispuesto a escucharnos, Él está dispuesto a ayudarnos y Él está allí. Su presencia está con nosotros en todo momento. No debemos olvidar eso. Bueno, hermanos, oremos para cerrar este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en todo momento tú estás con nosotros, porque no te olvidas, Señor, de ninguna de nuestras preocupaciones, de ninguna de nuestras situaciones, no las pasas por alto, Señor, sino que tú estás pendiente de todas ellas. Te pedimos, Señor, y te pido en especial porque seas tú obrando en nuestros corazones, atrayendo a cada uno de nosotros, los que están escuchando este webinar, Señor. Yo te pido porque seas tú tratando con ellos, y tú que conoces sus corazones, tú que conoces sus necesidades, tú que conoces todo aquello que les impide acercarse a tu presencia, Señor. Te pido que lo traigas a la luz y que seas tú, que sea tu Espíritu atrayéndonos, que seas tú por medio de tu gracia, Señor, atrayéndonos a ti en este tiempo para mantenernos, para sostenernos, Señor, en ti, en tu palabra, para poder escuchar tu voz, Señor, en medio del ruido interno, del ruido externo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro buen pastor y nosotros somos ovejas de tu prado. Escuchamos tu voz, Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos despedimos. Dios les bendiga. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Hoy con Cristo.